Amado hermano, y aún a los amigos, hay una noticia pertinente, necesaria, excelente y agradable. Y es esta, que el Señor Jesucristo liberta del miedo a la muerte. Hebreos 2:15 lo revela de este modo, que el Señor Jesús se hizo carne por todos los hombres. ¿Para con qué objeto? Librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El texto lo hemos desglosado en 4 partes. Un Salvador, el Señor Jesús. Un oficio, librar. Un grupo, a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. Una duración, durante toda la vida, es decir, que durante toda la vida o antes de conocer al Señor Jesucristo estaban sujetos a esclavitud por el miedo a la muerte, o que el diablo emplea el miedo a la muerte y lo hace de muchísimas maneras para alejarlo del Señor Jesucristo. He visto en la iglesia personas casi al convertirse oyen el evangelio, son persuadidos y entonces el enemigo le pone un impulso carnal dentro de ellos y ven el evangelio como un perjuicio. Y todo lo que es adverso es previo a la muerte o es hija de la muerte. Así que la muerte tiene varios grados y el enemigo usa muchas maneras para intimidar a las personas que se alejen de Dios y se alejen del Señor Jesucristo. El miedo a la muerte también es un anticipo. ¿Y un anticipo de qué? De la muerte. Nos recuerda y confirma una vez más que un día tú y yo vamos a morir. Mi nombre, Oscar Arocha. Un día va a decir, Arocha, se murió. Así también dirán de ti. De modo que todos, en alguna manera u otra, tenemos miedo a la muerte. Pero también tiene un beneficio, el miedo a la muerte. Y es este, que evidencia a nuestras conciencias que hay un juez. Que hay un juez al cual un día daremos cuenta. Si la muerte fuera un paraíso para todo el mundo, nadie tuviera miedo. Pero en nuestras conciencias está escrito que el pecado trae muerte y es una pena, y eso está escrito. Y la conciencia no nos habla, no, nos dice por medio de un sentimiento al corazón y produce miedo. El diablo, pues, lo usa para esclavizar. Hay personas que el diablo le mete miedo a la muerte. Si son pobres, le mete miedo a la muerte para que hagan lo incorrecto, para que obtenga dinero. O decir que las personas buscan muchas maneras de ver cómo se libran del miedo a la muerte. Los millonarios y los ricos acumulan fortuna para librarse del miedo a la muerte, pero imposible. ¿Y quién los mantiene en esa ignorancia y esclavitud? Satanás. Cuando ellos pueden tener su dinero, tener los placeres legítimos y además confiar en el Señor Jesucristo. Pero decimos y agregamos que esta sumisión o esta esclavitud que hace el diablo con el miedo a la muerte es algo involuntario, es natural en todo hombre que haya cometido pecado, o dicho de otro modo, en los pecadores. Y buscan, como he dicho, las criaturas para liberarse. Pero es aquí la buena noticia. Cristo se hizo un hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero sin pecado, para pagar por nosotros y destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo lo destruyó? Bueno, lo destruyó de esta manera. Es decir, él se entregó a la muerte, pero la muerte no podía retenerlo, porque la ley dice, el alma que pecare morirá. Pero como él no tenía pecado, no podía morir. Él se entregó a la muerte, pero la muerte tuvo que soltarlo. ¿Y por qué tuvo que soltarlo? Porque él no había violado la ley. Y se resucitó al tercer día. Es como si tú alguien te acusa de violar una ley de tránsito, pero no, tú no la has violado. Y presenta todas las pruebas de que no las ha violado y el oficial te deja ir. Su muerte pagó nuestra liberación. Y como dice aquí, para destruir al que tenía
el imperio de la muerte, destruyó el poder de Satanás. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros los cristianos hemos confiado y hemos sido librados. ¿Y cómo hacemos cuando venga el miedo a la muerte? Porque a veces yo como cristiano he tenido miedo a la muerte. Presentar la factura. Viene el cobrador a mi casa y me dice que yo debo tanto. Yo le presento la factura. ¿Y qué dice la factura? Pagado. Así también, cuando viene el miedo a la muerte a mí y el enemigo quiere esclavizarme, yo le presento la factura y le digo, habla con el Señor Jesucristo porque Él pagó por mis pecados y me libró del miedo a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Cristo, el Señor, nuestro Salvador, pagó por nosotros. Pero debo decir y añadir también que hay una diferencia entre seguridad y salvación. Te he dado un ejemplo en mi propia vida y tomado de las Escrituras que a veces tengo dudas de mi salvación. Es decir, pierdo mi seguridad, pero eso no significa que pierdo mi salvación. ¿Y por qué no? Porque cuando viene ejerzo fe y muestro al enemigo la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo crezco en seguridad? En obediencia. Mientras más lo obedezca, mientras más tengas en cuenta a Dios y su palabra para vivir tu vida, entonces tendrás más seguridad y el miedo a la muerte se va disminuyendo. Así que ¿a qué vino el Señor Jesús? A esto, librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y concluimos de este modo, gloria a Dios, aleluya, al Salvador, nuestro hermoso Señor, el Señor Jesucristo. Amén.